Total, subimos al otro avión. Nunca había tenido tanto sueño como en ese vuelo. Nunca había tenido tantas ganas de cagar. Y Paula también. En mi vida. Spoiler. Sufrí. La cantidad de veces que hablamos sobre caca en este viaje es literalmente preocupante. Colón dijo blog, o sea, no. Dice que se lleva. Ahí ya puedo grabar. En el segundo vuelo estaban pasando dos cosas. Nos cagábamos y nos dormíamos. Sí, estábamos como... Literalmente. ¡Ay, qué sueño! ¡Ay, pero qué vuelo en bueno! el que comíamos comida del avión. Porque en el primero no habíamos comido. Es verdad. Una mierda la comida. No me gustó la comida en ningún sitio, pero bueno. Podría haber sido peor. Sí. Sabe como orégano. Sabe un poco a las cosas del pan, al pan de pizza Sí. pero como mal. Sabe a brioche seco. También, aparte. Ya, me ha ruido. Cruje. Esta fruta que acabo de masticar es no identificable. Es melón. Es melón. También. Es melón. Se llama cantaloupe. Sí. Es melón. En catalán, meló de Castelló. Que yo comí melón de este. No, a mí no me sabe a melón. Y tan que piña. Me gusta, pero... Update. La comida no ha sentado bien. Como era de esperar. Estamos hechos una mierda las tres. Intestinalmente. Fallezco. Nos han vuelto a ofrecer comida y hemos dicho que no. Tú, solo agüita, gracias. Bien, muy bien. Está bueno. No me acuerdo dejando What do you think? Voy a probar la galleta. A Cristina le han regalado otra. ¿Por qué? El señor le ha dado otra. Has ligado. Metéis caca en el avión. Pues yo me fui con Korean Airlines, me vi un vídeo de K-pop hecho por Super M, súper maravilloso. Me dieron de comer bibimbap, sopa, comí de postre, parecía como un mochi, pero no era un mochi, era... Se parecía como a tuk. El top. Eso, tuk. Y luego comí también... Ah, sí, como un bulgogi con una salsa, no sé, muy bueno, la verdad. Intenté abrir los ojos y no podía abrir los ojos y los abría y de golpe los tenía cerrados otra vez y no me había dado cuenta. Horrible. Los abrí y de golpe se cagaba. Los volví a cerrar. Digo, si los abro me estoy cagando, así que los voy a cerrar. Entonces cuando intentaba abrirlos no podía y cuando conseguía abrirlos me cago. Fue tan fuerte que la Cristina se pasó todo ese vuelo intentando ver la película de Spider-Man. No se le ha hecho película tan larga así de estarla viendo yo en la vida. 7 horas intentando ver Spider-Man en el Spider-Verso. Peluquera, pelicuaza. Lo recomiendo muchísimo. La acabé, pero Porque todo el rato, 7 o horas. sea, Chris estaba viendo la peli y Pablo y yo le parábamos la peli. Oye, y le decíamos una tontería. Y Chris nos contestaba.
Llegué a Incheon yo sola y pues cuando llegasteis vosotros yo estaba en la puerta con mi Starbucks, mi café, sentadita y yo, esta gente no viene y ya estamos aquí. No estás aquí, estoy yo aquí. Llegamos al aeropuerto de Incheon. Pau ya estaba en el aeropuerto de Incheon. Decimos, vale, pues ahora vamos a sentarnos un momento. Yo me fui a cagar. Vale, pero Creo que espera, esta vez o cagué. sea, Sí. ¿Dónde está? Nosotros estamos en la puerta A, ella estaba en la puerta... no, al revés. Nosotros en la estábamos puerta E y ella en la A. Y en la... Dijimos, vale, pues estamos relativamente cerca. una en una punta y la otra a la otra. Nos juntamos en medio, vamos tirando. Y tú y yo dijimos, hay que ir a coger los wifis. Y está justo donde estábamos. Y me ves a mi valiente de mí diciendo, Voy a buscar. sé leer, voy a buscar la letra A. Me sé el abecedario. Voy a buscar la Entonces letra me A. voy yo súper convencida, dirección a la A, buscando a Paula, hablando por teléfono. Y yo llego a la letra A. Y yo, Paula, ¿dónde estás que no te veo? Y ella, ¿dónde estás tú que no te veo? Y yo, aquí. Y ella, no, yo estoy aquí, no estás. Y yo, no, yo estoy aquí, no estás. Y de golpe, Paula se iluminó. Y me dice, tía, ¿qué terminal estás? Y yo, en la 1. Me dice, tía, que yo estoy en la 2. Ah. Ups, perdona. Y nada, y pues vino a nosotras. Muévete tú por un país, yo no hablo coreano, no sé qué bus coger, descubrí que había un shuttle free, pues me fui para allá, hice una señora coreana se hizo mi amiga y pues pude llegar a Terminal 2 y encontrarme con vosotras. Pero... Fuimos a coger los wifis. Fue rápido y sencillo para toda la familia. Pero porque ya lo teníamos reservado. Porque ya lo teníamos reservado por Kluk, lo reservamos. SK Telecom, En- very much recommended. Sí, muchísimo. No, esto no es publicidad. Nadie nos paga porque Ojalá. somos unas peleles. Pelele. Somos peleles. Nadie nos paga por Ojalá nada. nos pagaran por esto. ¿Y qué? Llegó Paula, hubo reencuentro. ¡Por fin! ¡Qué sola me sentí! ¡Qué pánico! Yo quiero hablar yo. Excuse me, sir. ¡Ay! ¿Qué conmigo? ¡Dime más! Y dijimos, vámonos a tomar por culo. Vamos a por nuestra Timón. fiel compañera de viaje, Timoni, de la cual La a día saco. de hoy sigo enamorada. Voy a buscar. Tráela, por favor. Esta es la fiel compañera. La Esto es la Timón. Cogimos esto, metimos 20.000 wons, bajamos las escaleras para ver cómo funcionaba el metro. Están mirando el mapa las Paulas. Laura y yo no hicimos nada. No. Marina Y tampoco. Marina tampoco. Estábamos las tres en plan, bueno, Estamos... ya nos dirán por dónde tirar. Vino un señor a ayudar. Llegamos a algún sitio, hicimos transbordo, ¿no? Sí. ¿Dónde llegamos? ¿A Hicimos Seoul transbordo- Station, puede ser? No sé, pot ser. Era una de estas centrales. No sé. No me acuerdo. Total. Y hicimos transbordo y dijimos... En el mensaje del hostel de Itaewon Inn nos han dicho que nos bajemos en la parada que se llama Itaewon. Nosotras miramos el mapa y dijimos... ¡No! Vamos a ir a esta que me gusta. Nos vamos a bajar en Noksapyeong. Y menos mal que bajamos allí. Porque hubiera sido totalmente diferente la primera imagen que hubiéramos tenido de Seúl. Para empezar es una estación muy grande, porque subimos como 3 pisos Sí. para salir por la puerta y me hizo gracia porque ya era una estación que no había ni Cristo, pero era todo muy bonito. Era precioso. Había arte, estaba todo bien cuidado, había... Olía bien y era una estación. No Pero olía mal. No olía mierda, ¿vale? Olía es... unas guerras para que no se nos cayera maletón abajo. Casi me caigo 50 veces. Cristina tenía una guerra con su maleta y las escaleras mecánicas. Y salimos y tuvimos el momento. Tuvimos el momento de revelación
Es que fue esa imagen. En plan, a mí, yo no sé explicar lo que sentí en ese momento en el cuerpo. En plan, fue una sensación tan rara, en plan, como de maravilloso, emoción, sí, emoción y alivio y no creérmelo y estoy flotando, en plan, estoy soñando, esto no es real. Porque ahí, la primera vez, ya me pasó, me mareé. Es que yo que me lo explique a alguien, por favor. Cada vez que salía de ese metro, andaba desde la salida del metro al paso de cebra. Cuando llegaba al paso de cebra, me mareaba. ¿Qué tiene Itaewon? Ponemos en Naver, Itaewon In. Perfecto. Te guía, ¿no? ¿Para dónde tienes que ir? Vamos. Estamos en la puerta. El código es tal. Vale, perfecto. Ti. Esto no funciona. Aparece un señor. ¿De dentro? ¿De dentro venía? Ah, porque vino a buscar el pedido Comida que le rollo traían. de Uber, ¿sabes? Vino a buscar la comida. Y nosotros en plan, ¡no cierres! Nosotros en la puerta así en plan de... queremos entrar aquí dentro. Y nos dice, ¿qué pasa? Le decimos, dice, el código es este, entrad. Nosotros decimos, vale, muchas gracias. Nos quedamos así decimos... pero esto no me cuadra, porque a mí lo que me han dicho no es esto. Y en el correo, en el mensaje de cómo entrar y tal, me habían mandado un vídeo de YouTube de cómo entrar al apartamento. Yo abro el vídeo, lo miro y digo, esta no es la calle en la que deberíamos estar. Y como en Never no salía dónde estaba nuestra puerta real, tuvimos que guiarnos con el vídeo de YouTube. Pau y yo fuimos a buscar el piso verdadero y nos guiamos mirando el vídeo y reconociendo las calles hasta que llegamos a una calle en la que en Barcelona te apuñalarían. Hostia, sí. En Barcelona no sales vivo de esa calle. Dijimos, esta puerta tiene pinta de ser esa puerta. Metimos la contraseña, funcionaba y dijimos... Tate, vamos a buscar las demás subidas así maravillosas con las maletas que pesaban 30 kilos cada una. ¿Qué piso es? El 3. No hay ascensor. Puta, carga maletas. Tuvimos como unos segundos de quedarnos así, mirar nuestras maletas, mirar las escaleras. Nuestras maletas más grandes que nosotras. Y decir, ¿qué cojones tenemos que hacer ahora con estas bestias? Pues ¿qué vamos a hacer? Subir las escaleras con las maletas. Lo hemos estudiado, sabemos cómo va la puerta. ¡Qué maravillosas puertas! España aprende. Hacías así. Pri. Pri. Tu. Y cuando llegamos arriba, vale, bien, perfecto. Esta es una habitación. Ya estamos, vale. Nos sacamos los zapatos, en plan, vale, tenemos las maletas, en plan, ya estamos. Esta es una habitación que estaba en el mismo piso donde los zapateros. Alquilamos 2 habitaciones, porque íbamos a ser 6. Y alquilamos una habitación de 5 y una individual. Llegamos y dijimos, vale, esta es la individual, esta está aquí abajo, no sé qué. ¿Dónde está la habitación de 5? Continúa. Y ahí fue el momento que vimos que la habitación de 5 no estaba en el mismo piso donde estábamos, que teníamos que subir todavía unas escaleras más que eran infernales, como de madera que resbalaba. Y de esa Encima, de que está agujereada por en medio. Agujereada por en medio de la escalera, que te ibas a tomar por culo muy rápidamente. Y había un techo así, tontorrón, durante toda la subida, que si levantabas así un poquito más la cabeza de lo normal, como que... Claro, que nos vemos con esas y decimos, vale, ahora vamos a subir. No 5, pero 4 maletorros de 20 kilos más grandes que nosotras por estas escaleras infernales. Y nada, nos fuimos a la habitación. Una habitación maravillosa. Aquí hi ha un llit, que és on dorm la Paula. La Laura s'està secant el cabell. Aquí tenim... Bueno... Miramos nuestra habitación, entramos en el baño. Nosotros venimos con mentalidad occidental, como comprenderéis. La habitación, la ducha era el baño. El baño era la ducha. El váter era la ducha. El váter y la ducha eran uno. O sea, ¡qué guay! Una experiencia más. ¿No estamos acostumbradas a esto? No pasa nada. Venimos a por el choque cultural, ¿no?
vamos al comedor, iba a decir, al espacio grande. Esta habitación era como 2 habitaciones hechas chanchullo, donde al principio eso debía ser una habitación individual, luego había otra puerta para una habitación de 4 personas. En nuestra habitación, en la parte de 4, había pinturas rupestres. Entre pinturas rupestres y... ¿cómo se llaman? Taxidermia. Está bien, me sirve. Sí, era. Había mosquitos. Aplastados, Aplastados. muertos, sangre incluida en la pared por todos lados. ¡Qué maravilla! El primer día nos dio asco, el último día es que les cogimos hasta cariño. Había cariño ahí. En el de esto de Room Tour descubrimos que en Booking... ¿Qué está? En Booking te enseñan que hay un hostel no sé qué y hay una terraza de la hostia y nosotras qué guay, tenemos una terracita compartida de uso común, total. Descubrimos que ese rooftop que una vez fue compartido y para toda la familia, ahora era solo para nosotras. Una terraza de 2 pisos. Porque teníamos un balcón y luego arriba había toda una terraza que se veía todo el barrio y era maravilloso. Tengo 50 vicios. Vídeos desde esa terraza. Bajamos, ¿qué hicimos? Nos fuimos a No, comer al restaurante. nos cambiamos. Nos cambiamos tal y cual y fue la primera vuelta que dimos por Itaewon y acabamos en el restaurante ese que no sabíamos dónde coño comer porque era súper tarde y aparte no sabíamos dónde ir porque era la primera toma de contacto y que vino una señora y nos obligó a entrar en su restaurante. No vino. Estábamos como, ay, aquí hay un sitio, aquí hay un sitio. La señora sale del restaurante, abre la puerta así y dice, Venir. para adentro. Y nosotros, vale. Y entramos. Yo Y menos, o sea, wow. estaba mareadísima. Comimos súper bien en ese sitio. Se comió muy bien. Comimos tteokbokki. Comando. ¿Qué comimos? Era... es que no sé si era pollo. No sé si era pollo o era cerdo y iba con una salsa roja. No me acuerdo del nombre. Parece bulgogi. Ay, era más bulgugis, ¿verdad? No iba frito con nada. No, y nos dieron el bol de arroz y estaba buenísimo esto con el arroz. ¡Qué maravilla! Te Buenísimo. dan el bol de arroz por la cara. Que nos dieron el arroz y yo te Y dije, agua pruébalo con el gratis. arroz. Está muy bueno. Y el agua es gratis. El agua es gratis. El El agua agua es gratis. Y fuimos a Dambam, o sea, a ver el restaurante, y fuimos al puente de Itaewon Class, y cuando volvíamos fue cuando lo de la fura, o cuando íbamos. Creo que fue cuando volvíamos. Volvíamos. Estábamos saliendo del puente. Que había una convenience y entramos a por una birra, que yo quería una birra. Total, salimos, vimos movimiento en la calle, nos quedamos en plan de, ¿será un gato? Y Pau dice, ¡una fura! Una fura en castellano. Un hurón. Y nosotras, eso es una rata. Una rata en tamaño de un gato. Una rata así, Enorme. de grande. Y ella, no, es una fura. Era una Nosotras, fura. No era una fura, Paula, Paula. es una rata. Fuimos a casa. Nos duchamos. Tuvimos el primer contacto con la ducha baño. Una experiencia que no repetiría. Otra cosa muy graciosa que tenía esta ducha era que estaba conectada a la pica. ¿Cómo es en castellano? Da igual, la pica. Donde te lavan la mano en el baño. No lo sé. Para pasar del grifo de la pica a la ducha había un para cambiarlo, ¿no? Nos hemos entendido todos, ¿verdad? Nos hemos entendido todos. Laura fue la última en ducharse. Y después de ducharnos todas, dijimos, vamos a lavarnos los dientes. Y yo fui con Pauli a lavarme los dientes. Pauli coge su cepillo, pone la pasta, va a abrir el grifo. Yo estoy a su lado así con el cepillo en la mano. Abre el grifo, me hace la ducha. Y yo recién duchada, me había secado el pelo, me había puesto el pijama. Te habías limpiado ya la cara, Me todo, había- estabas ya todo, lista todo. para irte a dormir. Solo en me plan, quedaba te lavarme faltaban los los dientes, dientes. en plan, estabas ya punta en blanco para dormir, en plan, te faltaban dientes y
Y hago... Y es que cuando te vi que no tuve tan claro que era culpa mía y de lo que había pasado. Y Pau en la cama con... No estaba con la mascarilla, y Pau en la cama así. Ay, qué bueno. Bueno, y me volví a secar el pelo. Se veían las... Duchándote con la cruz esa. Las iglesias. Ay, sí, el baño. Es que el baño dio mucho que hablar. Tú te sentabas en el váter, Y había una ¿Verdad? ventanita pequeñita. había una ventanita así, ¿no? Pequeñita, pequeñita. Estabas en el que váter, daba a la calle. hacías así, se veían La única vista que había por esa ventana. 2 cruces de Jesucito, una Una roja y una roja, blanca, una en plan de LED. Era En muy fin, impactante. el primer día. Nos fuimos a dormir. Fin del primer día.